Jóvenes, bienvenidos a su clase de la materia de técnicas 2. El día de hoy vamos a aprender acerca del tema sintetizar textos y la importancia de la gramática en ello. Sintetizar es juntar dos o más elementos para crear un conjunto nuevo. Esto quiere decir que sintetizar es la reorganización de uno o varios textos con el fin de englobar las ideas o conceptos significativos. En esta clase aprenderemos la importancia que tiene la gramática y su función en los textos. El acto de sintetizar implica reflexión e interpretación de las palabras escritas. Por ejemplo, vemos acá una lista de palabras que si las separamos tenemos sílabas, pero si juntamos algunas de estas palabras podemos formar una oración. Si lo hacemos con coherencia o con concordancia tendremos una oración con sentido completo. De lo contrario tendremos solamente palabras en desorden. Entonces, para sintetizar textos es importante la gramática, que es el estudio de las reglas y principios que orientan cómo las palabras deben estar organizadas dentro de una oración. También la gramática, jóvenes, se interesa por la forma, el significado y la función de las palabras. Para esto se divide en 4 niveles: morfología, semántica, sintaxis y fonética. Veamos de qué trata cada una de ellas. La morfología es la rama de la gramática que estudia la forma de una palabra y sus posibles variaciones. Por ejemplo, la morfología explica la estructura interna de las palabras y el proceso de su formación. En esta imagen tenemos una imagen de gato, pero vemos la variación. Nos referimos a variaciones cuando a gat le escribimos la O, ya tenemos gato. Si le escribimos la A, tendremos gata. Si le escribimos la O y la S, ya tendremos gatos. Y así, ¿verdad? Entonces, la morfología estudia la forma de una palabra. Veamos otros ejemplos. En la morfología de la palabra pan, entonces vemos 2 consonantes y una vocal. Si a esta palabra pan le agregamos la E y la S, tendremos entonces la palabra panes. Entonces ya panes ya estamos hablando en plural, ¿verdad? Mientras que la palabra pan está en singular. Entonces la morfología eso es lo que estudia, ¿verdad? La forma de las palabras y sus variaciones. Veamos otro ejemplo en la morfología. Lavado. Pero si a la palabra lavado le agregamos la R y la A, el prefijo ra, entonces tendremos lavadora. Ya nos cambia, ¿verdad?, la forma de la palabra, de la misma manera la idea. Lavado, lavadora. De eso se encarga entonces la morfología. Ahora veamos la semántica, ¿de qué trata? Es una disciplina que se interesa en el significado de las expresiones lingüísticas. Se llama campo semántico al conjunto de palabras o expresiones que guardan una relación estrecha, cualquiera que ésta sea. Por ejemplo, veamos en nuestra imagen en la palabra planta. ¿Alguien se imagina una planta vegetal, mientras que otro no, verdad? Veamos otro ejemplo. En la semántica, carro, avión, barco, tren. Estamos hablando del mismo campo semántico. Estamos hablando de los medios de transporte. Veamos otro ejemplo.
en la semántica: girasol, gardenias, orquídeas y azucenas. Su campo semántico se refiere a las flores. Entonces se interesa el significado de la expresión de cada una de ellas. Ahora veamos la sintaxis. Estudia el ordenamiento de las palabras en la expresión. Quiere decir que se encarga de ver la función que cada una cumple en relación con otras. La sintaxis es la parte de la gramática que estudia la forma en que se juntan las palabras para formar oraciones correctas. Por ejemplo, la sintaxis. Veamos en esta oración. Resfriado me habría la lluvia mojado con me si hubiera. Entonces aquí vemos palabras en desorden, pero dentro de estas palabras hay una oración con sentido completo. La sintaxis estudia el ordenamiento de las palabras en la expresión. Entonces, si organizamos de la manera correcta, según las reglas gramaticales, nuestra oración nos quedaría así: si me hubiera mojado con la lluvia, me habría resfriado. Entonces nos damos cuenta de la importancia de la sintaxis, del ordenamiento que la sintaxis expresa, ¿verdad?, en cada palabra. Aquí tenemos entonces ya una oración formada con sentido completo mediante la sintaxis, mediante el ordenamiento. Veamos el siguiente ejemplo. En el maratón del pasado mes de mayo, Juan llegó en segundo lugar, Pedro en primer lugar y Pablo en tercer lugar. En este párrafo solamente hay un verbo, que es el que tenemos subrayado, que es la palabra llegó, por lo que solo existe una oración. Nos damos cuenta aquí entonces que la sintaxis ordena, ¿verdad?, de manera gramatical el sentido de una oración. Continuemos. Ahora hablemos de la fonética. Estudia el sonido de una lengua. Esos sonidos son los fonemas. La fonética es el estudio de sonidos físicos del discurso humano, la forma en cómo usted las pronuncia. Un fonema es una unidad mínima de articulación, cuyo sonido puede ser vocálico o consonántico. Veamos la fonética vocálica en A, E, I, O, U. Nos dimos cuenta cómo pronunciamos cada una de las vocales. Tiene diferente sonido. Eso es la fonética vocálica. Ahora veamos la fonética consonántica, que son los sonidos de todas las consonantes del abecedario. Intentemos entonces pronunciar el sonido de cada consonante. L, M, N, Ni, R, S, T, X, Y. Vemos entonces aquí la fonética de las consonantes, el sonido de cada una, que son partículas, ¿verdad?, que necesitan de una vocal para formar sílabas. Y luego de las sílabas formamos palabras y luego de las palabras oraciones. Esa es la importancia de las reglas de la gramática, ¿verdad? En este caso estamos hablando de la fonética consonántica. Entonces, para sintetizar, es necesario leer, comprender e interpretar el mensaje o los argumentos que presenta un autor. Que cada oración, párrafo o texto que se escriba se haga de acuerdo a las normas gramaticales del idioma que se atiende, que lleve concordancia, enlace y, lo más importante, la clara identificación del mensaje por el uso correcto del morfema, semántica, sintaxis y fonética, tanto en la lectura como en la escritura. Bien, jóvenes, la tarea para ustedes: debe realizar un mapa de conceptos del tema visto. Entrega tarea el 17 de octubre.
No olvide anotar sus datos completos. Cualquier duda de la materia quedo a la orden. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga.